En la certificación de cáncer de cuello uterino se utiliza. Y es lo más importante en la certificación. ¿Y es lo más importante? Se denomina el estadio anatomopatológico. Ya. Entonces, Porque hacen la estadificación del último máximo. Hay varios criterios y considerados, por ejemplo, el diagnóstico del mapa, puede ser el cáncer de estados, entonces ecografía, en otro tipo de neoplasias, incluso se consideran los marcadores tumorales, se llevan en sangre, cuando una neoplasia específica, por ejemplo, cuando estamos hablando de neoplasias de testículo, que es muy importante, los marcadores serológicos tumorales, ¿no? Que simplemente en sangre y sirven para ese diagnóstico, sirven para el diagnóstico y sirven para la estadificación. Pero de todos estos criterios que se toman en cuenta para una estadificación, para ver el estadio del tumor, hasta dónde está el tumor comprometido, ver otros cuanto es lo que se denomina el estadio anatomopatológico. Y este estadio anatomopatológico se denomina TNM. Donde T es igual al tumor. tamaño. Tamaño. Esto sufre cierta variación. Lo cuello uterino vamos a considerar muchos órganos uterino, el tamaño, no la medida, pero hay órganos, especialmente por ejemplo las vísceras huecas, al lado de tu digo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, que se toma en cuenta fundamentalmente por el grado de compromiso de la pareja. El grado de compromiso. Ejemplo, si hablamos o cuando estamos viendo el cáncer de estómago, pues a veces si hablamos de carcinoma se origina a nivel del epitelio. El epitelio es la mucosa del estómago, son los carcinomas. Entonces, a manera que este tumor se origina en la mucosa, va comprometiendo. Primero estará solamente localizada a nivel de la mucosa, comprometerá muscular de la mucosa, después comprometerá su mucosa muscular propia y romperá la serosa y saldrá de parejas. A manera que se vayan comprometiendo las diferentes estructuras o partes que comprometen la pared, se le da también una numeración de ese T. Luego tenemos el TNM, que es el nódulos linfáticos. Más claramente nos vamos a referir acá a los ganglios, compromiso de ganglios linfáticos. Ustedes saben que los carcinomas son los que se van por vía linfática. Un TNM es importante, la resección hemos dicho de los ganglios linfáticos, un carcinoma. Entonces, el colon mínimamente, cuántos ganglios se tienen que secar, mínimamente se tienen que secar 20 ganglios. Es decir, cuando el colon tiene que secar 20 ganglios. Si no sacas 20 ganglios linfáticos, la cirugía no ha sido óptima. Entonces el patólogo que hace el patólogo analiza uno por uno cada 20 ganglios. Si de los 20, o sea, 0 de 20, o sea, ¿qué significa esto? De los 20 ganglios linfáticos,
ninguno presenta metástasis, es un N0 de pronóstico. Y si de los 20, por decir, se presenta 2, o sea, 2 de 20, que de los 20 analizados, 2 presentan metástasis, ya el valor de N cambia de significación N1. Entonces, eso quiere N. Ya, análisis de esos planos. ¿Y qué pasa si no ha sacado cálculo linfático del ser humano? Y es importante, es un caso, no hay cómo analizar esto. NX. Ah, ok. Y la M es metástasis. Segundo, por favor. Entonces, se refiere a la metástasis a distancia, lo que puede ser el tumor. Más que todo es con medios de diagnóstico por imágenes, ¿no? Otra cosa importante que tienen que considerar, que el TNM, para poder valorar el TNM, significa hacer una pieza quirúrgica. Ok. Entonces, si es un cáncer de cuello uterino, tiene que haber hecho histerectomía, ¿no? Para poder valorar el tamaño del tumor. No puedo valorar con una biopsia incisional, solamente viene una pequeña parte del tumor. Bien, eso de manera general en el TNM se va cumpliendo en todas las neoplasias, ¿no? Sí, estamos mal hablando. El TNM, por si acaso, no se hace monoperico. El TNM es para maligno, para neoplasias malignas. Todas las neoplasias malignas nos dicen siempre que hagamos esa valoración. Con ciertas características, como se menciona.
seguido, pues, lo que ya hemos mencionado. El TNP es, bueno, vean, en este caso del estudio uterino, esta es la última edición en relación a esta dedicación, porque se va de manera periódica actualizando esto, los criterios que se van incorporando en el diagnóstico y en el tratamiento de estas neoplasias, ¿no? Entonces, no voy a pedir, no es necesario que los tengan de memoria esta dedicación, pero mínimamente lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Hasta cuando se considera un carcinoma microinvasor, a partir de cuándo para esas características para decir que el tumor es invasor. Muchas La suspensión del carcinoma microinvasor. Es importante también que se sepa hasta cuándo se puede hacer una cirugía. Por ejemplo, en el caso de colesterol, se puede hacer una cirugía cuando el tumor todavía está localizado en el órgano, no se ha diseminado, no ha salido de este órgano. Va bien, bien, bien. Ya cuando el tumor se ha diseminado, pues hay que analizar si realmente va a corresponder a hacer la cirugía o no, mejor sería otro tipo de tratamiento, como la radioterapia, la química, el seguimiento de los tumores, después la conductividad. Es más de especialidad, ¿no? Entonces vean, acá está justamente el T1, es el carcinoma del cuello uterino que está limitado por el quirúrgico. No, también será neutral, pero todavía acá tenemos sí. Y dentro de ese T1, vean, está el T1A, el estadio 1A, como he dicho, con características que no se toman en cuenta la extensión de su carcinoma. Y el T1A se subdivide en T1A1 y el T1A2. T1 más de 3 milímetros, T1A2 más de 3, pero menos de 5, más de 5. El carcinoma microinvasor corresponde a un estadio T1 de la clasificación anatomopatológica TN. Porque el T1 a su vez es el T1A y se subdivide en T1B. ¿Y qué consiste el T1B? Es lesión clínicamente visible combinando el uterino o el microscópico mayor que T1B. Acá ya el T1B entonces es un carcinoma invasor. El T1A es lo que corresponde al carcinoma microinvasor. El T1B es la definición y es el carcinoma invasor, que a su vez tiene una subdivisión 1B1, 1B2, 1B1 lesión clínicamente visible de 4 centímetros o menos en su mayoría. 1B2 lesión clínica visible de más de 4 centímetros en su tamaño. Entonces vean que en estos estadios se va dando en una relación anterior de acuerdo al tamaño del tumor, de acuerdo a cómo está llegando. Por ejemplo, este cuadro es una etapa avanzada, dice, tumor que invade la mucosa de la vejiga o el recto, porque se extiende más allá de las pelvis, una etapa avanzada. O sea, que la mucosa se ha diseminado a otros órganos, todas las estructuras. Entonces, no es necesario tener eso, pero es bueno que sepa. Lo mismo la linfáticos de en X no se puede evaluar con la linfática, no en la cirugía, no se ha sacado eso. ¿Qué puede haber pasado por ahí? El cirujano ha entrado pensando que es algo benigno y se ha encontrado con cáncer. No ha sido una excepción, realmente. Y eso va en desmedro del paciente. No es favorable, se ha dejado. En el cero, sin metástasis del órgano linfático regional, aquí se ha sacado ninguno analizando que metástasis, uno tiene metástasis. Lo mismo. La M, que significa M0 sin metástasis, M1, metástasis a distancia. Son componentes diferentes ahora. Eso ya es
hablar de la patología del cuerpo del útero. Después hemos terminado el utérico, ahora entramos a lo que es el cuerpo del útero. Y en el cuerpo del útero sabemos que en el cuerpo del útero tenemos el endometrio y el miometrio. Entonces vamos a ver la patología del miometrio. En el endometrio, las endometritis, hiperplasia endometrial, endometriosis. También acá tenemos tumores benignos, tumores tumorales. En el endometrio vamos a ver en qué consiste la adenomiosis. También acá en el endometrio tenemos tumores benignos, tumores malignos. Ahora nos vamos a enfocar en los temas de endometritis. Los criterios que se consideran de una parte muy importante en lo que es la endometritis es el proceso infeccioso que se puede examinar de manera directa. Puede haber una extensión de la diseminación más que se relaciona con neoplasias. Entonces, una extensión de la inflamación a través de la vía canalicular, ¿no? Entonces, es algo que en sí, como causa de la endometritis, es una de las más importantes, de las más frecuentes. Acá está el cuello uterino. El cuello uterino tiene una comunicación directa con la cavidad endometrial. La cavidad endometrial tiene una comunicación directa con las trompas uterinas. Las trompas uterinas a su vez con el ovario, y eso incluso esa infección puede ser una infección a nivel del cuello uterino. Pues estos gérmenes pueden migrar a través del canal endocelical, comprometer al endometrio, producir una endometritis. Pueden ir por la comunicación directa a las trompas de Falopio, producir una salpingitis. Luego puede ir todo oforitis, salpingoforitis. Incluso a lo que es la pelvis. Entonces acá hay ese término, la EPI, enfermedad pélvica. No es la única causa, sino uno de los mecanismos que se hace de esa comunicación canalicular testículo. Entonces, vamos a ver las endometritis, también las endometritis agudas, como están viendo ustedes ahí. Esto más que otro al posparto, posaborto. Veamos casos, tanto en posparto como posaborto. ¿Cuál es la causa? Que se queden restos de placenta en la cavidad endometrial. Puede ser una infección o complicarse después de una infección. ¿Qué es lo normal? Por ejemplo, en el parto. Lo normal es que después de que han nacido, la etapa del arrumamiento, se expulsa y se expulsa, tiene que, la expulsión de esa placenta tiene que ser íntegra, completa. Cuando hagan prácticas, ustedes se internado y hagan un parto, también una de las partes importantes es el arrumamiento. No es que se expulsa la placenta, tienes que verificar si la placenta está íntegra, si los cotiledones están completos, si las glándulas han salido. Si hay duda, porque si se quedan restos puede irse a una infección. Lo mismo en el aborto. ¿Qué es lo que pasa en el aborto? Obviamente en la primera etapa del aborto hay una dilatación del cuello uterino donde expulsa la placenta de formación, pero después se cierra y se quedan restos ahí y ocasiona una infección. Sí o sí, el aborto, ya sea este provocado, ya sea este espontáneo, como reglas tiene que no lograr, si no podemos encontrar una endometritis, derivar en una cartel inflamatoria, o por ahí hace un poquito más, y esterectomía. Entonces, es
y en el diagnóstico, pues simplemente quiero que entiendan esto, ¿no? Si estamos hablando de proceso inflamatorio agudo, ¿qué elementos celulares son? Neutrófilos. Por todo se observa una gran cantidad de neutrófilos, nucleares, nucleares, que deben tener una proceso agudo, ¿no? Incluso se hace procesos, todo esto. Si hablamos de la endometritis crónica, también se puede producir esto en aquellos posparto, tipo de función, detenido. ¿Qué es esto? El dispositivo intraoperativo, que muchas mujeres no va bien, ¿no? Mucho efecto de eso, crónica, tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, automáticamente nos referimos al pulmón, pero no es así, no hay la tuberculosis justamente extrapulmonar, que compromete a diferentes órganos, incluso acá puede meter el endometrio, incluso el cuello uterino, la tuberculosis del cuello uterino. De los órganos en genital femenino, el más afectado por tuberculosis son las trompas, ¿no? Vaginosis bacterianas. El proceso crónico no tiene muchas sintomatología. Y bueno, cuando hablamos de proceso agudo, neutrófilos, crónico, histocitos, pero particularmente para el diagnóstico de una endometritis tiene que haber la presencia de células plasmáticas, que también orientan a un proceso crónico, que son las plasmáticas. Vamos a la parte microscópica, un poco más relevante, ya hablando de la hiperplasia endometrial. Vamos a hacer el esquema. En la clase veremos cuáles son las características y definiciones en relación a la hiperplasia endometrial. Anatomía patológica, hiperplasia endometrial se abrevia así. Hiperplasia endometrial. Hiperplasia, aumento en el número. Porque hablemos siempre de hiperplasia en los números. En este caso de la hiperplasia endometrial hay aumento en el número, un incremento en el número de las glándulas, especialmente las glándulas endometriales. Para esto, es importante, ahora hablamos de endometrio, ¿cuál es? Importante. Todos los casos de endometrio, ¿cuál es el patología de endometrio? ¿Cuál? La HG. ¿Cuál es? Causa de hiperplasia endometrial, causa de pólipos endometriales, causa de cáncer, el incremento de estrógenos circulares son los que van a producir el aumento del número de las glándulas endometriales. Entonces, si por decir, ¿Como cáncer? ¿cuántas personas clases ustedes? Martes. Todos sabemos hablar de esta parte anatómica, pero no histológica normal. Si por decirles, este es un dibujo de un endometrio en fase proliferativa. Estas son las glándulas. Estoy dibujando solamente los núcleos ya. Los núcleos del endometrio en una fase proliferativa están revestidos por un epitelio pseudoestático, un sustrato
todo esto también sería, o sea, todo esto vendría a ser la luz glandular, ¿no? Lo mismo acá, esta es una glándula, esta también, pero esta es una glándula, voy a hacer para que se oriente, ya saben qué tipo de piel tenemos. Entonces, en fase proliferativa, debe ser difusión. Y todo lo que rodea a estas glándulas es el estroma. Es bonito tener su color, pero todo lo que está rodeando, todo lo que está separando estas glándulas es estroma. Entonces, en el endometrio tenemos dos componentes, que es el componente glandular y el componente estromal. Vamos a ver que ambos componentes pueden tener ahorita transformaciones también, no es ¿no? Entonces, esta relación del componente glandular y componente estromal en un endometrio normal es de 50-50. O sea, hay una proporción equilibrada entre lo que es la cantidad de glándulas y la cantidad de estroma que va rodeando a estos elementos. Y entonces, en el hiperplasia endometrial esto cambia. Por la estimulación del estrógeno aumenta el uso de glándulas. Entonces, es 50-50. Hay una mayor cantidad de glándulas en relación al estroma. Entonces, en el hiperplasia endometrial, la relación glándula-estroma es 3:1. 3 veces hay una mayor cantidad de glándulas en relación al estroma. Una proporción, un análisis. Relación 3:1 entre lo que son las glándulas y el estroma. Y ahora, ¿cómo están estas glándulas? Si las glándulas, como vemos acá, normalmente son glándulas tubulares, así, están vistas lateral, si hago un corte transversal a esa glándula en el microscopio, lo voy a observar de esta manera, un tubo, por llamar glándulas tubulares. Igual están de desliz por el exterior, cilíndrico, pseudo. Pero estas glándulas tienen como también un contorno regular, un contorno uniforme. ¿Qué pasa en la hiperplasia endometrial? Eso se distorsiona. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá una glándula de esa forma, un contorno irregular con proyecciones hacia el interior, otra glándula aquí, más quística, otra glándula acá. Entonces, y ahí, y el estroma, como van viendo ustedes, el estroma que separa a las glándulas ya es un estroma escaso, aquí casi nada de estroma. Por eso, ¿por qué? Porque ha habido un incremento en el volumen de las glándulas. Ahora, la hiperplasia, desde el punto de vista de la anatomía patológica, actualmente se clasifica en dos. La hiperplasia endometrial, así, sin atipia. Se han leído otras clasificaciones, los libros que se han obsoleto, tenemos la hiperplasia endometrial sin atipia y luego tenemos la hiperplasia endometrial atípica. En ambos casos, el volumen glandular es incrementado. En ambos casos, el contorno, las características de las glándulas se han distorsionado. En ambos casos, el estroma es mínimo, de menor cantidad en relación a las glándulas. Entonces, ¿qué lo diferencia de la hiperplasia sin atipia a una hiperplasia atípica? Es las características del sujeto. Son las características
del revestimiento de estos gránulos. Si yo hablo de una hiperplasia meningeal sin atipía, estamos diciendo que esas glándulas están pues revestidas por un epitelio normal, o sea, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. El cilíndrico pseudoestratificado, similar a lo que tenemos en una fase proliferativa. Entonces, sí. Pero si yo hablo de este término, hiperplasia atípica, primero, ¿qué pasa con los núcleos? Ya no son, como están viendo acá, núcleos ovalados. Ya no son núcleos ovalados, son basados. Núcleos redondos. Todos tenemos acá, que se presentan de esa manera ya los núcleos no son ovalados. Dos, nucleolos prominentes. Sobre el ya saben ustedes, ¿no? Como son los nucleolos, también son los nucleolos prominentes. Tres, cromatina grumosa. Cromatina gruesa. Ustedes ya saben, ¿no? La cromatina se va haciendo montones en el interior y va dejando espacios claros y grumos. Eso es la cromatina. 4. Estratificación. O sea, ya no está en una sola capa de ese epitelio, como están viendo acá. Tres capas de estratificación. Yo tengo incluso por esta estratificación, pues el lumen de la planta disminuye, ¿no? Pues por este hielo, por la estratificación, porque acá igual ese epitelio se estratifica en toda la circunferencia de la glándula, en todo su revestimiento, en los grandes espacios de esa es la introducción. ¿Cuál es la importancia de platicar esto? Que al final es una hiperplasia, ¿no? Lo importante es que, o lo importante es determinar si hiperplasia atipía o hiperplasia con atipía. ¿Por qué? Porque esta hiperplasia atípica tiene un mayor riesgo de evolucionar hacia un cáncer endométrico. Realmente estamos con hiperplasia atípica y sé que estoy un paso previo, un paciente un paso previo a desarrollar un cáncer. Un tratamiento será diferente. La hiperplasia atipía, el principio, ¿no? El grado, el tratamiento hormonal, control, porque es atípica, también es una histerectomía. Eso es importante valorar o definir estos criterios, ¿no? Acá vamos a quedar y a la próxima clase algunos conceptos, no más vamos a ver de la parte teórica. Pasamos a lo que es los códigos. Nada más.